Hola, soy Bella, tengo 31 años. Me quedo en casa para administrar el hogar. Mi esposo, Jerry, que es 4 años mayor que yo, y yo hemos estado viviendo con sus padres, Henry y Marilyn, durante los últimos 3 años. Ambos, Henry y Marilyn, están en sus años 60 y gozan de buena salud. Marilyn, la madre de Jerry, es particularmente sociable y tiene una vida social activa. Desde que nos mudamos, he notado que Marilyn rara vez ayuda con las tareas del hogar, a pesar de no trabajar fuera de casa. Antes era ama de casa, pero ahora deja casi toda la limpieza en mis manos. De vez en cuando, Marilyn me anima a tomar tiempo para mí, pero si todo no está impecable cuando regresa, no duda en criticarme. He intentado hablar con ella, explicándole que tal vez no termine todas las tareas antes de que ella salga, pero desestima mis preocupaciones. A menudo me dice que manejar un hogar ajetreado es algo normal, y afirma que mi generación simplemente no lo maneja tan bien como la suya. Marilyn frecuentemente elogia a Jerry, quien tiene un trabajo destacado, y suele compararnos, señalando que él trabaja duro mientras que, según ella, yo no doy la talla. La reacción de Jerry no ayuda. Durante las comidas, cuando Marilyn se queja de mis esfuerzos, él solo dice, ¿en serio?, sin ofrecer ningún apoyo. Al principio admiraba la madurez de Jerry, pero ahora siento que me he convertido en poco más que la administradora del hogar, incluso cuando trabajo hasta tarde en la noche. La situación se ha vuelto más difícil, y desearía que Jerry viera mis esfuerzos. En lugar de eso, no me confronta directamente, sino que tira la ropa sucia en mi dirección y me dice con brusquedad, «Eso también maneja tú». A veces me arrepiento de habérmelo casado, porque ha cambiado tanto desde nuestra boda. En nuestro primer aniversario, trajo un pastel a casa, pero también me aplastó una tarta en la cara, riéndose. Es difícil creer que es un adulto. Una presencia positiva es mi suegro, Henry. Es tranquilo y siempre se asegura de si necesito ayuda con algo, brindándome la única amabilidad que experimento en esta casa. Desde que dejé mi trabajo para casarme con Jerry, Henry ha sido alguien en quien confío, y lo veo casi como a un padre. Pero como Henry trabaja durante el día, a menudo me encuentro sola con Marilyn. A veces me acusa de coquetear con Henry, mencionando el desinterés de Jerry como la razón. Estas acusaciones surgen cuando Henry no está cerca, y cuando trato de defenderme, ella se burla de mí, haciendo comentarios hirientes. Cuando intenté hablar con Jerry sobre esto, con la esperanza de que entendiera que eran solo sospechas infundadas de Marilyn, se rió y dijo que ahora me gustan los hombres mayores. Me quedé en shock, dándome cuenta de que nada iba a cambiar. No esperaba que Jerry comenzara a ayudar con las tareas o que se enfrentara a las críticas de Marilyn, pero su respuesta fue una dolorosa decepción. Sentí que cada vez encajaba menos. Un día de verano, Marilyn mencionó un viaje familiar durante las vacaciones de Jerry. Al principio pensé que solo estaba emocionada por una salida familiar, pero luego me preguntó inesperadamente si quería acompañarlos. Su invitación me sorprendió. Asumí que irían sin mí. Cuando dudé, Marilyn me miró con sospecha, cuestionando si quería ir o no. Su invitación me inquietó, y no estaba segura de sus intenciones, especialmente si decidía no ir. Esa tarde, Jerry volvió a sacar el tema del viaje, curioso si me uniría. Le conté sobre la invitación, y para mi sorpresa, se echó a reír, confusa. Le pregunté por qué le parecía gracioso, pero lo desestimó. El día del viaje, solo íbamos Jerry, Marilyn y yo en el coche, con Jerry conduciendo, Marilyn en el asiento delantero, y yo en la parte de atrás. Henry no pudo acompañarnos inicialmente por trabajo. A medida que avanzábamos, me sentía cada vez más ansiosa, sin poder ver sus rostros desde el asiento trasero. A mitad del camino, Marilyn se giró y me preguntó, ¿sacaste dinero para el viaje? Asentí, mencionando que había sacado unos cientos. Su reacción de satisfacción me pareció algo extraña, pero lo dejé pasar. Poco después, noté que habíamos pasado por la posada donde íbamos a hospedarnos. ¿No acabamos de pasar por la posada?, pregunté. Jerry respondió con una sonrisa vaga, mencionando que había un lugar turístico justo adelante y que nos registraríamos después, pero su sonrisa parecía forzada, y una sensación de incomodidad comenzó a invadir mi mente. Cuanto más avanzábamos, más remotos se volvían los alrededores. La vegetación reemplazaba cualquier señal de edificios, y pronto llegamos a un pequeño embalse apartado sin nadie alrededor. Bajemos a estirar las piernas, sugirió Marilyn, y Jerry añadió, solo no dejes nada valioso en el coche. Siguiendo sus instrucciones, bajé, sintiéndome desconfiada por el desvío inesperado. Cuando cerré la puerta del coche, noté que Marilyn y Jerry se quedaban dentro.
aparentando ajustar algo en el coche. De repente, escuché el clic de los seguros. La risa de Jerry resonó mientras me miraba por la ventana parcialmente bajada. ¿Qué está pasando?, pregunté, confundida y comenzando a sentir una oleada de ira. ¿Nos quedamos aquí esta noche? Oh, bella, dijo Marilyn con desdén, sonriendo. Realmente caíste como una tonta, ¿verdad? Jerry se agarró el estómago de la risa. Diviértete aquí afuera, bella. Tal vez puedas comer algo de pasto y dormir bajo las estrellas. Se burló, levantando mi billetera. Luego, subió completamente la ventana y se alejaron, su risa resonando detrás de ellos. Me quedé en shock, observándolos desaparecer por el camino, dándome cuenta de que me habían dejado sin mi billetera ni teléfono, pero en lugar de entrar en pánico, me concentré en encontrar el camino de regreso. Después de lo que parecieron horas, logré encontrar la posada donde originalmente íbamos a quedarnos. Cuando entré en el vestíbulo, Jerry y Marilyn ya estaban allí, luciendo relajados, hasta que me vieron. ¿Qué?, exclamó Jerry, palideciendo. ¿Cómo llegaste aquí? ¿Eres un fantasma? ¿Qué pasó en el embalse? Me miró como si hubiera resucitado de entre los muertos, mientras Marilyn se paraba a su lado, con el rostro descolorido. Pensé brevemente en seguirle la corriente con su teoría del fantasma, pero simplemente sonreí. No soy un fantasma, Jerry, y sí, me quedaré aquí esta noche. Levanté la llave de mi habitación, donde ya había dejado mis cosas. Su expresión cambió a confusión, y luego a molestia. ¿Qué haces con una llave? ¿La tomaste de nuestra habitación?, exigió, extendiendo la mano hacia ella. Pero esta vez, estaba preparada. Me mantuve firme, negándome a dejar que me intimidara. De repente, un hombre se acercó, sujetando el brazo de Jerry con autoridad. Señor, por favor, no cause molestias, dijo firmemente. Era de la misma edad que Henry, pero más alto y con más presencia. Jerry se quedó atónito, y Marilyn inmediatamente comenzó a protestar. ¿Quién eres? ¿Eres personal? No puedes interferir así, te voy a denunciar, dijo, molesta. El hombre, sin inmutarse, se presentó con calma. Mis disculpas por no haberme presentado antes. Soy el dueño de esta posada. Jerry inmediatamente retrocedió, liberando su agarre. Reconocí al dueño de la posada de mis tiempos en la universidad y sentí una oleada de alivio al saber que tenía un aliado inesperado. Recuerdo haber visitado esta zona con unos amigos un verano. Fue un día sofocante, y nos perdimos tratando de encontrar nuestro alojamiento. Durante el desvío, nos cruzamos con una niña que estaba desplomada junto a la carretera. Resultó ser Kelly, la hija del dueño de la posada. Llamamos a una ambulancia y nos quedamos con ella hasta que llegó la ayuda. Al día siguiente, su padre, el dueño de la posada, nos visitó para darnos las gracias personalmente. Ustedes salvaron la vida de mi hija. No sé cómo agradecerles, nos dijo agradecido, y luego extendió una invitación. La próxima vez que estén en la ciudad, por favor hospédense con nosotros, sin cargo. Desde entonces, mi familia y yo habíamos visitado la posada varias veces, y llegué a conocer bien al dueño. Ahora, al confrontar a mi esposo y a Marilyn, mantenía un tono educado, pero podía sentir su ira contenida. De hecho, tanto él como yo sabíamos de su plan desde el principio. 3 semanas antes, comencé a sospechar de la invitación repentina al viaje. Para confirmar mis instintos, discretamente dejé un grabador de voz en la sala, captando conversaciones cuando pensaban que no los escuchaba, como cuando me bañaba o cuando hacía la lavandería. Escuchar las grabaciones fue impactante. Mi esposo y Marilyn planeaban abiertamente. Vamos a dejar a Bella en algún lugar, tal vez cerca de ese embalse a 1 hora de la posada, sugirió Marilyn, riendo. Será divertidísimo. La aterradora realización de sus intenciones me impulsó a contactar al dueño de la posada, quien se sorprendió mucho. Habiendo vivido de cerca el golpe de calor de su hija, se sintió personalmente involucrado en mi seguridad y se indignó por su crueldad. Juntos coordinamos un plan. Justo después de que mi esposo y Marilyn me abandonaran, el chofer del dueño de la posada me recogería. Como resultó, el chofer no era otro que Kelly, la misma chica a la que ayudé años atrás. Finalmente obtuve mi licencia. Vamos a dar un paseo, me dijo con una sonrisa brillante. Aunque sorprendida, me sentí tranquila mientras regresábamos a la posada, deteniéndonos a comprar helado local y riendo juntas. Aunque sabía que sería rescatada, la experiencia me había dejado ansiosa, pero Kelly conducía con confianza, y llegamos mucho antes que mi esposo y Marilyn. De vuelta en la posada, el dueño se dirigió directamente a Marilyn. Dijo algo sobre demandarnos. Señora, le dijo con un tono frío.
Sí, lo dije. ¿Cómo se atreven a acusarnos?, respondió Marilyn con tono desafiante. La voz del dueño se endureció. Lo siento, pero ustedes no son nuestros huéspedes, dijo con calma. ¿Qué? Esto es un escándalo, gritaron Marilyn y mi esposo, furiosos. Sus reservaciones han sido canceladas, respondió el dueño con firmeza. El rostro de mi esposo se torció de rabia. ¿Quién se cree que es?, dijo con desdén, pero el dueño se mantuvo tranquilo. Bella es nuestra invitada aquí, ustedes dos, sin embargo, la dejaron abandonada y le robaron la billetera, respondió el dueño con calma. Nuestra posada no tolera conductas criminales. No puedes estar hablando en serio, protestó mi esposo. Trabajo para una empresa respetable. En ese momento, Henry entró, percibiendo de inmediato la tensión. ¿Qué está pasando aquí?, preguntó. Mi esposo y Marilyn rápidamente trataron de manipular la historia, quejándose del trato injusto en la posada, pero cuando el dueño de la posada y yo contamos la verdadera historia, el rostro de Henry se enrojeció de rabia, un lado de él que nunca había visto. ¡Qué tontos son!, gritó, su voz resonando por el vestíbulo. Me da vergüenza compartir el mismo apellido que ustedes dos. Están desheredados. Váyanse ahora. Mi esposo y Marilyn se quedaron allí, atónitos. ¿A dónde se supone que vayamos? ¿A otra posada?, preguntaron, desconcertados. Henry fue implacable. Están desheredados. No me hagan repetirlo. Con eso, se volvió hacia ellos con desdén y empujó a mi esposo. Justo en ese momento, llegaron los policías. Cuando los rostros de mi esposo y Marilyn perdieron el color, conté todo el plan, poniendo la grabación de la conversación para los oficiales. Mi esposo y Marilyn comenzaron a llorar, pero Henry los calló con un tono tajante. Cállense, están perturbando la paz de la posada, ordenó Henry. Se dirigió al oficial. Por favor, llévenlos. Solo fue una broma, tartamudeó mi esposo, tratando de justificar sus acciones, pero la expresión del oficial se endureció. ¿Una broma? ¿Se dan cuenta de lo imprudente que fue eso? Pusieron en riesgo la vida de alguien, la vida de su propia esposa, les reprendió el oficial, aunque no fueron arrestados. Sus rostros estaban pálidos, sacudidos por las consecuencias. Esto no ha terminado, advirtió el oficial. La decisión de Bella influirá en su futuro, ténganlo en cuenta. Con eso, los escoltaron fuera, claramente alterados por la experiencia. Henry permaneció allí, su rostro mostrando un profundo arrepentimiento. Lo siento mucho, Bella. Debí haberme dado cuenta antes. No sabía todo lo que cargabas. Se volvió hacia el dueño de la posada, pidiendo disculpas por los problemas que su familia había causado. Como resultó, el dueño de la posada era cliente de la empresa de Henry. Sin saber de esta conexión, mi esposo había presumido de su trabajo anteriormente, solo aumentando su humillación. Agradecida de haber previsto su plan y actuado en consecuencia, me di cuenta de que las cosas podrían haber sido mucho peores si no hubiera confiado en mis instintos. Cuando regresamos de la posada, inicié el proceso de divorcio y busqué un acuerdo. Esperaba que esta experiencia les enseñara a mi esposo y a Marilyn a considerar las consecuencias de sus acciones. En un giro sorprendente, Henry también se divorció de Marilyn y cortó la relación con mi esposo, insistiendo en que se mudara. En el trabajo, el comportamiento problemático de mi esposo había sido un tema durante un tiempo, y pronto le sugirieron renunciar. Su trato duro con los colegas no pasó desapercibido, y su carrera fue una víctima de sus propias acciones. Marilyn, ahora sin hogar, recurrió a sus familiares para pedirles apoyo, aunque había preocupaciones sobre sus hábitos de gasto. Como aún goza de buena salud, su familia le sugirió que buscara un trabajo de medio tiempo para mantenerse, temerosos del impacto que pudiera tener en sus finanzas. Yo me mudé y comencé a vivir de manera independiente cerca de allí. Henry y yo seguimos en contacto, y se ha convertido en un consejero confiable mientras navego por este nuevo capítulo. Cuando un dueño de negocio local se enteró de mi situación, se acercó con una oferta de trabajo, mostrando una preocupación genuina y dándome la bienvenida a su equipo. Resultó ser una empresa de renombre, con una fuerte reputación por el cuidado de sus empleados, irónicamente en la misma industria de la que mi exesposo siempre se jactó, pero mucho más grande. Acepté, agradecida por la amabilidad y el apoyo. Este nuevo lugar de trabajo era un mundo completamente diferente al torbellino que dejé atrás, lleno de colegas amigables y un trabajo gratificante. Fue como un momento a pleno círculo, una oportunidad para reconstruir con propósito y positividad. Empezar de nuevo ha sido empoderante, y cada día trae un nuevo sentido de posibilidades mientras dejo atrás el pasado y abrazo un futuro más brillante.